Hola muchachos, este es un video para explicarles el material que les he estado subiendo de la unidad número 3. Vamos a empezar con lo primero que subí, que fue más que nada teoría de qué es una matriz y los tipos de matrices. Entonces, por ejemplo, aquí en esta primera imagen que les había subido, dice aquí que es la definición de matriz. Se le llama matriz de orden M por N a todo conjunto rectangular de elementos dispuestos en M líneas horizontales, que son las filas, y en N líneas verticales, que son las columnas, de la forma que se ve aquí, de manera muy general. Lo que podemos rescatar de aquí sería el concepto de orden también, que es cuántas filas y cuántas columnas tiene la matriz. Entonces una matriz es nada más elementos acomodados en forma rectangular y vienen encerrados en paréntesis, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver que esta matriz se llama matriz A. Otro concepto que nos maneja aquí dice que es la notación. Viene como A y J. Esto indica la posición del elemento dentro de la matriz. El primero, la I, indica la fila, y el segundo, que es la J, indica la columna. Por ejemplo, dice aquí el elemento A25 va a ser el elemento que está en la fila 2, columna 5. Entonces podemos ver aquí en este otro dibujo que viene aquí. Por ejemplo, tenemos aquí que esta es la fila 1, columna 1. Fila 1, columna 2. Aquí seguimos en la fila 1, aquí también. Y luego aquí fila 2, columna 1, fila 2, columna 2. Seguimos en la fila 2. Aquí estamos en la fila I, seguimos en la columna 1. Y la fila I y seguimos en la columna 2. Acá la fila M, columna 1. Y pues el último elemento es el MN, el total de filas, el total de columnas. Tenemos aquí tipos de matrices. Matriz fila es una matriz que solamente tiene una fila, es decir, su orden es de 1 por n, una fila, varias columnas. Tenemos aquí los elementos, tenemos este ejemplo. Si yo corto hasta aquí, tendría yo que esta va a ser una matriz de una fila 3 columnas, sería 1 por 3 su orden. Para la matriz columna, tenemos que es una matriz que solamente tiene una columna, es decir, que la n va a ser 1, tenemos varias filas, por lo que el orden es m por 1, filas, columnas, ¿no? Entonces tenemos aquí este ejemplo. Si yo la corto hasta aquí, tengo que va a ser un orden de 3 filas, una columna, sería 3 por 1. Siguiente, tenemos matriz cuadrada. La matriz cuadrada es aquella que tiene el mismo número de filas que de columnas, que la m es igual a la n. En estos casos se dice que la matriz cuadrada es de orden n, no n por n. O sea, ¿cómo? Si yo tengo una de orden 3, no digo 3 por 3, es nada más orden 3. Entonces tenemos aquí de manera general, tenemos aquí estos elementos, columna n, fila nn, ¿no? Dice aquí los elementos I, J, donde la I es igual a la J, se llama la diagonal principal. O sea, de esta notación aquí, cuando son iguales, estos son la diagonal principal. En otras palabras, es esta diagonal que nosotros podemos ver aquí, la que va de arriba de la izquierda hacia abajo a la derecha. Esta es la diagonal principal. También viene aquí el concepto de la diagonal secundaria, que te dice aquí que cuando I más J es igual a N más 1. Viene siendo la que está acá arriba. Esta sería la diagonal principal y esta es la diagonal secundaria, la de arriba. Entonces, por ejemplo, matriz cuadrada, si yo la corto aquí y aquí, yo tengo que esta va a ser una matriz de 3 por 3, que no se dice así, que nada más se dice que es una matriz de orden 3. Siguiente diapositiva, tenemos aquí otros tipos de matrices, que es la matriz nula. Se representa por un 0 más oscuro, llamémosle en negrita. ¿Qué quiere decir? Todos sus elementos son 0, todos sus elementos son nulos. Esta, por ejemplo, nada más para observar el orden, esta es cuadrada, es de orden 3. Esta es de 2 filas, 4 columnas. Este es el orden 2 por 4. Nada más eso es la matriz nula. Seguimos. Ahora matriz diagonal, dice, es una matriz cuadrada en la que todos los elementos no pertenecientes a la diagonal principal son nulos.
Entonces yo solamente tengo elementos en la diagonal principal. Todos los demás números que yo tenga o elementos van a ser 0. Entonces esta sería diagonal. La matriz escalar viene siendo una matriz diagonal, con la excepción de que los elementos que van a estar en la diagonal principal van a ser iguales. Aquí tengo yo igual, la diagonal principal es 7, 7 y la otra diagonal principal aquí es 2, 2, 2. Puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cualquier otro elemento, pero tiene que ser el mismo y todos los demás tienen que ser 0. Ahora, la matriz unidad o identidad es una matriz escalar, que también es la diagonal, pero específicamente tiene que ser el 1 en los elementos de la diagonal principal. Solamente puede ser el 1 y todos los demás deben de ser 0. Esta sí es importante que la recuerden. La matriz identidad. La diagonal principal, puros unos, todos los demás elementos en 0. Por último, tenemos matriz triangular. Podemos tener matriz triangular superior y matriz triangular inferior. Dice aquí que es una matriz cuadrada que tiene los elementos nulos, todos los elementos que están al mismo lado de la diagonal principal. Te comento, tiene que ser superior o inferior. Los ceros o los nulos están por arriba de la diagonal principal, triangular superior. Esta es la diagonal principal, aquí están los ceros por arriba. Podemos ver que aquí que se hace un pequeño triangulito. De los elementos que están por arriba de la diagonal principal deben de ser ceros, y los triangular inferior, pues los elementos que deben de ser ceros están por debajo de la diagonal principal.